Estamos. Aquí cae vos. Duro. Saludos a la banda de allá. Estamos ahorita ahí en el estadio. Ha llegado Gerardo Fernández Noroña aquí con nosotros, hasta este equipo de sonido. Bienvenido, diputado. Bienvenido, diputado. ¡Noroña! ¡Noroña! Bien, camaradas, les pedimos que se acerquen. Ya está con nosotros el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y vamos a escuchar su mensaje de él para todos nosotros. Estás más alta. Compañeros, compañeras, para denunciar que quiere imponerse la ley de estado de sitio en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, el artículo 29 constitucional establece que solo se pueden suspender derechos y garantías constitucionales si quien está en la presidencia de la República, en este caso quien la usurpa, lo solicita al Congreso. Pero fíjense, es tan delicado que si uno solo de su gabinete no firma junto con Calderón, no puede solicitar Calderón la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Tiene que firmarle todo su gabinete, en primer lugar. En segundo, el Congreso en pleno. ¿Esto qué quiere decir? Todos los senadores y todos los diputados y diputadas reunidos deben autorizar la suspensión de derechos y garantías constitucionales por un tiempo limitado. Eso dice el artículo 29 constitucional. ¿Qué quieren hacer ahora? Lo que quieren hacer es que ya no necesiten autorización del Congreso, que Calderón pueda suspender derechos y garantías donde sea. Por ejemplo, vale este ejemplo. Dice la reforma que quieren aprobar que si hay problemas laborales, administrativos, electorales, políticos o sociales, y esos problemas ponen en riesgo la seguridad interna, pueden suspender derechos y garantías constitucionales. O sea, si de repente Calderón dijera, esta manifestación afuera de la Cámara está poniendo en peligro la seguridad interna del país, suspende derechos y garantías constitucionales, manda al ejército, detiene a quien quiera, secuestra a quien quiera, retiene a quien quiera, tortura a quien quiera, encarcela a quien quiera, pasando y mata a quien quiera. De ese tamaño de grave es lo que están planteando. Con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, que por cierto la reforma a la ley de seguridad, nacional no habla nada del crimen organizado, solo habla de riesgos a la seguridad interior. Bajo ese argumento piensan utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier problema político, social o electoral o laboral. Es gravísimo porque lo que han venido haciendo de retenes, de detenciones sin orden judicial, de allanamientos de casas sin orden judicial, tendrían validez legal, pero van más lejos. Permiten que las Fuerzas Armadas y el CISEN puedan escuchar conversaciones privadas, puedan hacer espionaje. Dice una parte de la ley que pueden recabar información, dice literalmente, usando el método que sea. Usando el método que sea quiere decir lo que sea, tortura, puede decir lo que sea literal, dice la ley. Es un hecho gravísimo porque podría o Calderón o el Consejo de Seguridad Nacional, que es una entelequia, decidir suspensión de derechos en un lugar o en todo el país. Podrían decidirlo en un estado, en una zona, podrían decidirlo en cualquier lugar, sin consultar al Congreso. Al Congreso ya solamente le informarían que suspendieron derechos y garantías constitucionales. Es una ley gravísima, se rompería todo el orden legal y haciendo una modificación, una ley secundaria,
viviríamos bajo un estado de sitio. Podrían suspender los procesos electorales. Que el PAN quiera hacer algo así no me sorprende. Lo que me sorprende es que quien presenta la reforma es el PRI. Eso no tiene sentido, porque al PRI se le olvida un pequeño detalle. Lo que ocurrió con esta negociación entre el PRI y el PAN para aumentar los impuestos y el paquete económico 2010 a cambio del asunto de las no alianzas, este tema que nos ha ocupado mucho tiempo en estos días. Bueno, pues Roberto Garduño y Enrique Méndez dicen hoy en la jornada que la negociación entre el PRI y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para aprobar el aumento a los impuestos a cambio de evitar una alianza electoral entre el PAN y el PRD, se dio personalmente entre el funcionario federal, los gobernadores del Estado de México y Puebla y Francisco Rojas, revelaron diputados del tricolor. En diversas entrevistas, legisladores del PRI aseguraron que una vez pactados los detalles con Enrique Peña Nieto y Mario Marín, gobernadores del Estado de México y de Puebla respectivamente, Gómez Montt se comunicó a Los Pinos y concluida su llamada telefónica enseguida informó a los priistas que tenía la anuencia del presidente de la República. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en noviembre pasado, en los días previos a la aprobación del dictamen del paquete económico por parte de la Cámara de Diputados. Al encuentro estaba convocado el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien no llegó. Frente a Peña Nieto, Marín y Rojas Gutiérrez, Gómez Montt se comunicó vía telefónica con Ulises Ruiz para informarle que no habría alianza del PAN con el PRD para contender por la gubernatura del Estado, con el compromiso de que los legisladores oaxaqueños votaran como lo hicieron después en favor de los aumentos. También a Ulises Ruiz, indicaron los diputados, inclusive dos de ellos de Oaxaca, Gómez Montt le confirmó que el arreglo tenía el aval de Felipe Calderón. El secretario de Gobernación se reveló este diario, siempre habló con el Ejecutivo mientras los priistas aguardaban. Resuelto el pacto, los gobernadores llevaron la instrucción a los diputados de sus respectivas entidades y lo mismo hizo Francisco Rojas, quien a su vez reportó a Beatriz Paredes Rangel, presidenta del partido, pero omitió comunicárselo a los senadores del tricolor. Días después, la mayoría del PRI y del PAN aprobó incrementar a 16% la tasa del impuesto al valor agregado, a 30% la del impuesto sobre la renta, así como la aplicación del gravamen a los depósitos en efectivo a partir de los 15,000 pesos y que ese impuesto pasaría de 2 a 3%. La condición que impusieron los gobernadores priistas a Gómez Montt fue el costo político y social de las impopulares medidas impositivas. Este costo lo asumieran el gobierno federal y los diputados del PAN, quienes a su vez hicieron su tarea al presentar la propuesta de aumentar las cargas fiscales a la población. Una semana después, dicen Roberto Garduño y Enrique Méndez de la jornada, una semana después de la renuncia de Gómez Montt a su militancia panista, en desacuerdo por las alianzas aprobadas por el PAN, legisladores priistas afirmaron que el acuerdo sí fue informado a Felipe Calderón Hinojosa, pero en noviembre, no en enero, como ha dicho el titular de Gobernación. Según Gómez Montt, él asumió las negociaciones con dirigentes y gobernadores del PRI de manera personal y que solo hasta enero le comunicó a Calderón el alcance del arreglo. El funcionario también ha dicho que el único enterado del intercambio con los priistas fue el presidente del PAN, César Nava Vázquez. El miércoles, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados admitió que negoció con el gobierno federal la aprobación del paquete hacendario a cambio de evitar una alianza del PAN con el PRD y de asegurar condiciones electorales equitativas. Evidentemente estaban en el interés de nuestro partido las dos cuestiones, dijo Francisco Rojas en conferencia de prensa. El PRI, dijo, empujó la negociación para asegurar que la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar también. Vimos el interés del país en el paquete económico y coincidieron ambas, y así es, dijo Rojas esta semana, como le informamos en su momento.
A pesar del acuerdo, el PAN aprobó las alianzas con el PRD. El exsecretario del Trabajo y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, Francisco Javier Salazar, aseguró ayer que él fue uno de los que defendieron las alianzas en la sesión del Consejo Panista. Reconoció que en el PRI hay indignación, porque no se cumplió el pacto y que ello pone en riesgo la votación de los priistas en favor de la reforma laboral que enviará el Ejecutivo. No hay ánimo muy constructivo en el PRI. Hay una molestia entendible por las alianzas aprobadas por el Consejo y que sí funcionan cuando hay que abrir la democracia, afirmó. Y les hago un llamado a las cúpulas del PRI y el PAN. Este convenio que acordó que no hubiera alianzas electorales con partidos diferentes de su signo, que se firmó ante notario público, que se hizo en un ejercicio vergonzoso de secuestro de la ciudadanía, a cambio de cargarle con más impuestos, con más alzas, con más costos, para satisfacer sus intereses electorales. El convenio tiene una redacción impresionante. Las obligaciones y compromisos establecidos por las partes en el presente convenio son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el Estado de México. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para desmentir la imagen de su contraparte ante la opinión pública. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios, con lo cual el PRI y el PAN, su cúpula, aclaran que representan lo mismo. Lo firman Beatriz Elena Paredes Rangel, lo firma José César Nava Vázquez, Fernando Francisco Gómez Mon, Luis Enrique Miranda Nava y Enrique Peña Nieto, que está implícito aquí, se anda haciendo que la Virgen le habla, diciendo que no sabía del asunto, como Calderón, que también dice que no sabía, y su vocero, Carlos Navarrete, que era tapete de Calderón y ahora es su vocero, sale a decir que hasta enero se enteró quien usurpa la presidencia de la República este convenio. Este convenio desprestigia a toda la acción política. Este convenio es una falta de respeto y un atropello a la ciudadanía que le dio la representación. ¿Cómo pueden ir a sus distritos con esto? ¿Cómo pueden afrontar a la ciudadanía con esto? Le deben una disculpa pública a la ciudadanía. Deben comprometerse a no volver a firmar una cosa de esa naturaleza. Deben, además, como parte de la disculpa pública, darle marcha atrás al aumento de los impuestos, darle marcha atrás al aumento de la gasolina, darle marcha atrás a la carga económica brutal que están dándole a la mayoría de la población del país empobrecida, a cambio de ese tipo de acuerdos vergonzosos que reprobamos todos los que permítame, con seriedad diputado, y responsabilidad representamos el a la diputado población Roberto Gil de está este pidiendo país. el uso de la... ¿Me Permítame, quiere diputado. hacer alguna Sí, pregunta, diputado acaso? Gil. Sonido al diputado Gil, por favor. Presidente, para pedirle respetuosamente que en términos de 105 del reglamento haga usted una moción de orden al orador. Estamos en la discusión de un dictamen de desarrollo rural y no hay ninguna ocasión para que esté planteando los argumentos que ha esbozado el orador. Pues ahí está el asunto, Jorge Alcocer. Y bueno, ¿qué me dices para cerrar esta charla de la declaración de Beatriz Paredes? ¿Sí hubo pacto? ¿Sí se firmó un documento con el Estado de México, por lo menos? Sí, fíjate qué contradicciones, o más bien, qué líos se hacen estos dirigentes nuestros, estos dirigentes de ellos. A ver, venga la lectura. Mira, hace cuántas semanas que empezó este reclamo. Yo recuerdo varias entrevistas de la licenciada Paredes, en radio, en televisión, en prensa escrita, en donde era sí, pero no, no, pero sí, entonces no sé, y sí, no hablamos de eso, pero no tuvo que ver. Finalmente nos dice, sí hubo tal pacto y no lo cumplieron. Pero no le queda de otra a Beatriz, porque Peña Nieto le dice a Adela Micha que hay un documento.
Claro. Entonces ya no porque quedó más entonces- que reconocerlo, ¿no? A ver, pues entonces deberían contarnos la película completa y Mira, en lo, pedacitos. lo que hay a la mesa en términos de información sobre eso, si yo no me pierdo, es la columna que escribió Carlos Loret de Mola en el Universal, en sus dardos del Universal, donde hablaba de que había documentos firmados, lo Ujú. afirmaba en su columna. Luego viene la declaración de Peña Nieto donde dice sí, firmamos, y luego creo que ya no le queda mucho más que decir a Beatriz Paredes que reconocer que efectivamente firmó la presidenta del PRI con el presidente del PAN y de testigo al secretario de Gobernación, un asunto en donde, aunque no lo han explicado del todo, uno acaba entendiendo que era verdad aquello de que negociaron presupuesto paquete 2010 por no alianzas, Por no especialmente, alianzas, o sea, especialmente en el uso Oaxaca. te doy el punto de IVA contra la sociedad, Te doy el contra punto de los IVA. ciudadanos, Ujú. a cambio de que tú no te me alíes con el PRD. Un punto de IVA para millones de personas. Así es. Entonces nos Oye, pero pasaron a degollar. vaya moneda de cambio, ¿no? Asuntos No, es electorales terrible, por asuntos es terrible, presupuestales y Carmen. fiscales. Es terrible porque además regresamos a una época que creíamos superada, aquella que le llamamos de las concertaciones, Ujú. cuando el PAN y el PRI se sentaban en Bucareli, acordaban intercambio electoral a cambio de votos en San Lázaro. No es la primera vez que nos pasa, pero creíamos que eso ya había quedado atrás. Nada más que aquí no se cumplió el pacto, que ese es el reclamo del PRI. Ese es el reclamo del PRI. Yo sí cumplí, yo te di los votos para que sacaran el punto adicional de IVA y tú, PAN, no me cumples y ahora vas y te me alías con el PRD. Ujú. Hoy sabemos que entonces la historia era verídica, Pues que el pacto existió y que incluso hay un documento, pues que alguien tiene, ¿verdad? me Alguien imagino debe que tener guardado. debe tener una copia la presidenta del PRI, una copia el presidente del PAN, una copia el gobernador Ulises Ruiz. Si es, no, ahí no se firmó por lo que se dice, que si nos atenemos a la crónica de Carlos, dice, con tu palabra me es suficiente, secretario, refiriéndose a Ujú. Gómez Montt. Entonces el que sí quiso firma fue Peña Nieto. Pues parece que así fue. Ahora, ese pacto, obviamente, Carmen, no pudo ser ignorado, no pudo ser ocultado Por el al presidente. presidente de la República. Claro. Al PRI se le olvida que hoy es oposición y que le pueden aplicar esa ley a ellos mismos. Dice que el PRI que no le importa pagar el costo. No, yo creo que el PRI va a tener que reconsiderar. Yo creo que el PRI tiene que modificar su posición porque ellos no son de hule tampoco. Y desde luego que nos interesa compartir con ustedes los puntos que hoy se abordaron en la Junta de Coordinación Política, que fundamentalmente fueron dedicados a dos temas. El primero de ellos, parece que hay una coincidencia y una insistencias de la fracción parlamentaria del PRI de que podamos caminar con mayor agilidad hacia la construcción de una ley de seguridad nacional que le urge al país que sea legislada para dar respuesta a los reclamos ciudadanos y a dotarle al Estado de lo que necesita para seguir cumpliendo con su función.
O sea, es evidente que no está respondiéndose a ese tipo de costos. No hay alimentación, no hay seguridad social, no hay educación, el Estado mexicano no está garantizando los mínimos necesarios para la gente, y sí hay un proceso permanente de deterioro, de desmantelamiento, de retroceso de los derechos y las garantías vigentes en teoría en el país. Por todas estas razones, yo estoy convencido de que no vamos a ningún lado con el actual gobierno y que se requiere de su remoción. Ni los priistas estaban convencidos de la Ley de Seguridad Nacional que presentó su fracción en la Cámara de Diputados, por lo que coincidieron en que fue mejor posponerla para someterla a revisión con verdaderos especialistas. El presidente del Frente Juvenil Revolucionario, Juan Carrillo, dijo que antes de tomar una decisión, los legisladores deben de estar bien asesorados. Y yo creo que nuestros señores diputados ya han trabajado en un profundo análisis de la ley, pero esto se tiene que consultar además con expertos en el tema, con expertos en seguridad, con expertos en temas de procuración de justicia, con expertos en temas de militares, etcétera. O sea, se tiene que consultar con una amplia gama de expertos en el tema, no solo presentarla, no solo hacer la propuesta, sino a la hora de aprobarla tiene que ser un profundo estudio. En entrevista aparte, el diputado Paul Carrillo opinó que es necesario hacer modificaciones a la ley. Que no se le puede dar muchas facultades al presidente de la República, hay que limitarlo. El ejército no debe ser el responsable de la seguridad pública, para eso existen las corporaciones, porque el ejército es la última instancia que nos queda, aún mantiene una credibilidad muy fuerte, gracias a Dios, afortunadamente así es, aún debe quedar fuera del tema de la vigilancia, ¿no? Sus facultades y sus tareas están muy bien limitadas. Entre algunos puntos importantes que contemplaba la ley estaban legalizar el espionaje telefónico, creación del estado de excepción, creación de las figuras de información confidencial y obstáculos a la seguridad nacional, entre otras. En el Senado hubo un esfuerzo extraordinario de análisis de la iniciativa, escuchando las razones del Ejecutivo y escuchando las opiniones de diversos secretarios del gabinete presidencial. Y la conclusión del Senado fue la de modificar sustancialmente la iniciativa recibida. El Senado no compartió en modo alguno las propuestas que llegaban y que pretendían otorgar a las Fuerzas Armadas capacidad de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes, en un acuerdo con la Procuraduría General de la República, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en las averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones privadas. Tampoco el Senado compartió establecer que los servidores públicos que cometan delitos fuesen juzgados conforme a las leyes que los rigen, es decir, los civiles por tribunales civiles y los militares por el Código de Justicia Militar. Rechazó también el Senado en su momento la pretensión de que en la Ley de Seguridad Nacional quedara incorporada la posibilidad de criminalizar la protesta social, dándole un trato como si fuese crimen organizado o delincuencia organizada. Por ello, el Senado de la República, en un acto de responsabilidad con el país y en defensa de las garantías constitucionales, evitó en la reforma que hizo a la Ley de Seguridad Nacional vulnerar derechos humanos y libertades, evitó establecer mecanismos de excepción que no cumplen los supuestos constitucionales y evitó criminalizar la protesta social. Hay una serie de modificaciones que preocupan, que obviamente no podemos dejar pasar,
porque efectivamente iríamos hacia un Estado completamente militarizado, en donde se estarían violentando estos derechos que de algún modo se han ganado a través de la historia, se estaría criminalizando la protesta social y obviamente se estarían creando como el CISEN, o la ley Mordaza, y que pues esta situación por supuesto que nos preocupa. El dictamen del Senado de la República es modificado como se ha anticipado en Cámara de Diputados, sería cancelar evidentemente la modificación del Código de Justicia Militar por virtud de que la Ley de Seguridad Nacional establecería que los hechos delictuosos imputables a militares serían enjuiciados por fuerzas castrenses. Es decir, quedaría sin materia entonces ese compromiso internacional y el compromiso legislativo para legislar en materia de fuero castrense. No es solo el hecho de facultades investigatorias a integrantes de las Fuerzas Armadas, o intervención de comunicaciones privadas, el allanamiento de domicilios. Nos parece que más en el fondo es de que pudiera México entrar a un estado de excepción permanente en medio de la espiral de violencia, porque el equipo de seguridad, el gabinete de seguridad del presidente de la República ha anticipado que disminuirá la violencia en un lapso no menor de 7 años. Creo que es fundamental reconocer ese riesgo y por otra parte, como ya lo dijo el senador Navarrete, el senador Silvano Aureoles, la diputada, parece que es fundamental un llamado político para que los legisladores, las legisladoras, sabedores de que los derechos subjetivos públicos, de que los derechos humanos, de que las libertades ciudadanas son producto de luchas sociales trascendentes en todas las comunidades, para que ese llamado tenga que ver no permitir un retroceso y un oscurantismo político tan peligroso en este país. Entonces, como ustedes pueden ver, me centré en la parte de la suspensión de derechos y garantías constitucionales, pero la ley establece que pueden hacer detenciones sin presentar a los presuntos responsables a la autoridad judicial. Le dan facultad discrecional a las Fuerzas Armadas para que determinen en qué momento hacer del conocimiento del Ministerio Público la existencia de un delito. Eso abre la posibilidad de que haya detenciones más allá del marco constitucional, que haya retenciones, que haya desapariciones forzadas, que haya torturas en los procedimientos, porque genera tal condición de impunidad hacia las Fuerzas Armadas que permite prácticamente que puedan hacer lo que les venga en gana según su criterio y según su opinión. Yo vuelvo al punto inicial. Se requiere tratar, por ejemplo en Juárez, a todos los habitantes de Juárez como delincuentes, absolutamente a todos. Todos tienen que ser revisados, tienen que pasar por retenes, tienen que sufrir vejaciones de diverso tipo porque no saben dónde están los criminales en aquel lugar. ¿Ha servido de algo la militarización en Juárez? ¿Mejoraron sus condiciones de seguridad? ¿Mejoraron sus condiciones de estabilidad? ¿Mejoraron las condiciones existentes en aquel lugar? Y la respuesta es no. En ningún lugar donde ha intervenido el ejército se han modificado para bien las condiciones existentes. Bueno, las últimas declaraciones de Calderón han dicho, si mal no recuerdo, que hasta el 2060 se podría resolver o alguna cosa así, o sea que estamos condenados a vivir en este estado de deterioro terrible por una supuesta lucha que requiere de tiempo, de vidas, de recursos y de una serie de cosas que por supuesto yo no comparto. Fíjense, decían que Andrés Manuel era un peligro, que iba a militarizar el país como Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Qué bueno que Calderón no era el peligro para México y no iba a militarizar el país, imagínense si lo hubiera sido. Y eso es ilegal. Los allanamientos sin orden judicial son ilegales y lo realizan. Las detenciones más allá del plazo constitucional son ilegales y las realizan. Desapariciones forzadas es un tema que no hemos tratado. Yo estoy ahora revisando los datos, no tengo todo el número preciso, pero hay desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hay cualquier cantidad. ¿Se acuerdan un general que acaba de decir, a mí denme un Z, yo lo tengo y lo mato?
Bueno, ese lo dice, hay otros que lo dicen y lo hacen además, ¿no? O sea, es una situación muy grave. Hoy en día, ¿qué es lo que rige en el país? Además del artículo 16, además del libre tránsito, además de la libre reunión, además de la libre manifestación, el artículo 29, me voy a permitir leérselos. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, en este caso no hay, pero digamos que existe, ¿no? Lo usurpa, que para el caso legal es lo mismo, ¿no? Tendría la misma validez de que está. De acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos de la Procuraduría General de la República, o sea, el presidente necesita de la firma de todo su gabinete y el procurador para solicitar al Congreso, ¿no? Con aprobación del Congreso de la Unión y en el receso de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugares determinados las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. O sea, el presidente tiene que pedir al Congreso que se suspendan derechos y garantías constitucionales. Es la única manera, no hay otra. Y luego continúa, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense, es tan grave la decisión de suspensión de derechos y garantías constitucionales, que, reitero, debe ser el presidente con el apoyo de todo su gabinete, y el Congreso es el Senado y la Cámara de Diputados juntos, subrayo, juntos, en sesión especial, que si está en el receso, si fuera entre mayo y agosto, tendría que la Comisión Permanente autorizar la suspensión, inmediatamente convocar al Congreso, y el Congreso podría ratificar o rectificar la suspensión de derechos y garantías. Y quiero leerles el 129 para pasar a hablarles concretamente de la reforma que me tiene muy preocupado. El 129 constitucional dice: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión, en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones se estableciere para la extracción de las tropas. O sea, hace que en tiempo de paz las autoridades militares deben estar en los cuarteles, ¿no? En teoría estamos en tiempo de paz. No en teoría, sino formalmente no ha pedido suspensión de derechos y garantías constitucionales, y por lo tanto los retenes, los allanamientos, las suspensiones de derechos que de facto están funcionando en diferentes lugares del país son totalmente violatorias del marco constitucional. Frente a esto, ¿qué dice el PRI? ¿Qué dice la cúpula del PRI? Es que está muy mal que eso sea así. Entonces hay que reformar la Ley de Seguridad Nacional para que el presidente pueda suspender derechos y garantías constitucionales sin autorización del Congreso. Eso es lo que plantea la reforma que están proponiendo. Bajo la figura de seguridad interna, seguridad interior, dice que el Consejo Nacional de Seguridad, donde están los gobernadores y el propio presidente, o en casos de urgencia, que puede ser cualquier caso, el presidente de la República puede emitir una declaratoria de existencia de afectación de la seguridad interior. Y con esa declaratoria de afectación se suspenden derechos y garantías en cualquier lugar del país o en todo el territorio nacional. ¿Qué juega el Congreso en ese tema? Nada. El Congreso solo será informado y puede opinar. ¿Opinar qué quiere decir? Pues que puede decir lo que quiera, pero que no podrá modificar la declaración de existencia de afectación de la seguridad interior del país. Eso es muy grave, porque en vez de reconocer que hay una situación que pone en peligro la paz pública y que por lo tanto se tienen que tomar medidas excepcionales en un lugar preciso, en un momento preciso, para un tiempo preciso, lo que hacen es darle cheque en blanco a quien está en la presidencia de la República para que suspenda derechos y garantías constitucionales por el tiempo que quiera,
por el tiempo que quiera, porque la propia iniciativa permite que se extienda y mientras las causas que dieron origen, dice, persistan. Y esto está en la discrecionalidad del presidente de la República. Permite el espionaje telefónico con absoluta libertad, le da autonomía al CISEN absoluta y, muy grave, permite que se puedan usar las Fuerzas Armadas no solo en la lucha contra el crimen organizado, que en ningún lugar del texto habla del crimen organizado que perturbe la seguridad interior. Simplemente, voy a leerles alguna parte, yo creo que vale la pena, para que vean que es tan general que cabe cualquier cosa. Dice que son obstáculos los que pueden poner en riesgo, dice obstáculos, actos o hechos tendentes, yo ni siquiera sé si existe esa palabra, yo diría que es tendientes, es correcto, a afectar total o parcialmente la seguridad nacional, actos o hechos tendentes a afectar total o parcialmente la seguridad. Atendiendo a la gravedad de los obstáculos, estos se califican en contingencia, obstáculo proveniente de fenómenos naturales o fuentes antropogénicas. Riesgo, obstáculo que puede afectar parcial o totalmente la integridad, estabilidad o permanencia del Estado mexicano. Desafío, obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano. Amenaza, obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano. Yo pregunto si está en riesgo la existencia del Estado mexicano. Yo me plantearía que el único que pone en riesgo la existencia del Estado mexicano es quien está al frente del Ejecutivo. Pero ellos dicen que es el narco, no lo han dicho así. No han dicho que está en riesgo la estabilidad y la existencia del Estado mexicano, que es de ese tamaño la gravedad del problema, no lo han planteado. Y sin embargo pueden alegar esto, y pueden alegar inclusive que frente a conflictos laborales, frente a conflictos administrativos, frente a conflictos políticos, frente a conflictos sociales, frente a conflictos electorales se utiliza las Fuerzas Armadas. De ese tamaño de serio es el asunto. Dice por aquí el artículo 74, en el capítulo 2, dan las condiciones para declarar la afectación de la seguridad interior, y la verdad es que los requisitos que plantean pues no es ninguna, es simplemente que el Consejo Nacional de Seguridad o el Ejecutivo diga que está en riesgo, y punto. Y deben poner la magnitud de la afectación, los recursos, instancias, autoridades para hacer frente, las acciones a implementarse, las instancias, autoridades que deben brindar apoyo. Queremos señalar con claridad que está ocurriendo algo muy grave en la Cámara de Diputados, que después de meses de no atender, no entrar en materia del dictamen de la minuta de la Cámara de Senadores, y pese a que esta minuta fue turnada a 5 comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, en los últimos días se ha pretendido pasar solo por una de las 5 comisiones dictaminadoras un proyecto de dictamen que atiende la minuta del Senado de la República, incorporando absolutamente todas las reformas que el Senado se negó a aprobar. En la Cámara de Diputados se está pretendiendo sorprender a los grupos parlamentarios e incluso en una franca violación al proceso legislativo se está pretendiendo que solamente una de las 5 comisiones dictaminadoras de la Comisión de Defensa Nacional pueda votar un dictamen y en los próximos días, de aquí al viernes, tratar de subir un dictamen al Pleno de la Cámara cuyo contenido reincorpora las propuestas del Ejecutivo que el Senado no aceptó. Reitero, otorgar a las Fuerzas Armadas capacidad de investigación, darle atribuciones para retener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin autorización judicial, intervenir en las averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial intervención de comunicaciones privadas. En el Senado no aceptamos, los grupos parlamentarios en su momento, seguir otorgando a las Fuerzas Armadas plenas facultades
que estaban contempladas en la iniciativa del Ejecutivo. Por ello, queremos hacer una advertencia pública y un llamado a las organizaciones civiles de derechos humanos que han expresado su preocupación al respecto de que es necesario frenar en la Cámara de Diputados una pretensión de aprobar un dictamen derivado de la minuta de la Cámara de Senadores totalmente violatorio de las garantías constitucionales, que no solamente pretende vulnerar garantías individuales, sino que pretende convertir a las Fuerzas Armadas en los únicos responsables de la seguridad interior, de la seguridad nacional, con todas las consecuencias que tiene el proyecto de dictamen que circula en Cámara de Diputados. Esta iniciativa está desde el 28 de octubre del 2010 en la Cámara de Diputados. Efectivamente fue turnada a 5 comisiones: la Comisión de Justicia, la de Derechos Humanos, la de Seguridad Pública, la de Defensa y Gobernación. Hace una semana queremos decir, antes de que entrara en un pequeño receso la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, el vicecoordinador Francisco Rojas, pidió hace una semana que solo fuera la Comisión de Defensa la que dictamine, lo solicitó y solicitó que las demás comisiones declinaran el turno para que así solamente la sola Comisión de Defensa dictaminara, votara y subiera este dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados. Hoy ya varias comisiones, los presidentes de las comisiones han dicho que de ninguna manera van a declinar su participación, inclusive a quien le toca en primer turno la dictaminación, que es la Comisión de Gobernación. El diputado Corral hace unos momentos ha dicho que no va a declinar ese derecho que tiene a dictaminar. Pero nos preocupa aún más también que quien pretenden el PRI en la Cámara de Diputados, que sea quien dictamine la Comisión de Defensa. Hace un momento el diputado, el presidente de esta Comisión de Defensa, anunció que en un operativo rápido y furioso, así dijo, antes del sábado, este dictamen va a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Por supuesto que alertamos, venimos también aquí al Senado a comentar esta situación, que obviamente es un dictamen que es oscuro, que violenta los derechos humanos, que violenta las garantías individuales y que violenta también al propio órgano legislativo, la Cámara, y al Senado, precisamente quitando una serie de atribuciones. Pero esta Cámara, la verdad es que no sirve. No sirve. No sirve. Puras chingaderas en contra de la gente salen de ahí. Solo un puñado de diputados y diputadas estamos del lado del pueblo. La mayoría están subordinados a los intereses de los poderosos. Tarde se nos hace para que acabe ya el periodo. Tiene razón Andrés Manuel, que se pone uno a temblar cada que está sesionando la Cámara, porque puras cosas contrarias al interés nacional. Se paró la reforma laboral, que era una cosa espantosa en contra de la gente, y ahora ponen una cosa monstruosa, que es querer aprobar el estado de sitio en nuestro país. O sea que la Semana Santa le sirvió solo para pensar mayores fregaderas en contra de la gente. Yo creo que no va a pasar esta ley porque es una barbaridad. Todo mundo que revisa esa ley se da cuenta que sería gravísimo. El país retrocedería. No, es un golpe de Estado. Es una dictadura militar, es un estado de excepción. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y dárselo a Calderón, no, imagínense. Si así, sin tener facultades, cerró Luz y Fuerza del Centro y todo lo que ha hecho, si así acabó con Mexicana, si así ha hecho el daño que ha hecho al país, imagínense si le dan en la mano la posibilidad de suspender derechos y garantías. Además se quedarían en el poder a la mala, el tiempo que quisieran. Entonces sí nos lleva la tía de las muchachas. No, nos va la vida en este tema.
nos va la vida. Bueno, comenzamos de lleno con la información y con esta decisión que toman los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Se congela la Ley de Seguridad Nacional. Esperemos que este lapso sirva para que se discuta y sobre todo para que se escuchen, que no son pocas, a las voces disidentes. A menos de 48 horas de que termine el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, fue congelada la Ley de Seguridad ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos. El anuncio fue hecho por el priista Alfonso Navarrete Prida, quien coordinó los trabajos de análisis y modificación a la minuta del Senado. Este dictamen queda rebasado porque no daría tiempo que la Comisión de Gobernación pudiera dictaminar en el tiempo que queda del periodo ordinario, y desde luego es una responsabilidad que ha asumido el presidente de la Comisión de Gobernación, muy respetable además, que hizo que en nuestra plenaria priista este tema no se discutiera ya, en el entendido que estaría en la Comisión de Gobernación la que llevaría mano sobre el tema. Y es que Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, instancia que dictaminaría en primer término la minuta, consideró que se necesita de una discusión más amplia. Y no solamente no voy a declinar el turno, porque es competencia legal y reglamentaria de la Comisión de Gobernación dictaminar en materia de seguridad nacional, y que tampoco puedo convocar a comisión en las próximas horas, porque el artículo 173 del reglamento establece que todo expediente en trámite turnado a Comisiones Unidas, para su debido desahogo, deberá ser dictaminado en primera instancia por la comisión nombrada en turno primero. Tras informar los motivos que frenaron esta ley, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota, informó que serán 3 comisiones las que dictaminarán la minuta del Senado de la Ley de Seguridad Nacional. En este caso, la Comisión de Gobernación, de Derechos Humanos y de Defensa Nacional. Aspiramos a que estas comisiones puedan trabajar en acuerdo y en conferencia para poder transitar en una ley tan importante. Que elaboren el dictamen, y una vez elaborado este dictamen, que es lo que da materia y causa a un periodo extraordinario, convocar a este periodo extraordinario para la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, será hasta el 17 de mayo cuando se haga una primera valoración de los términos de este dictamen. Con información de Mari Carmen Wister, TVCN. Sí, quien es así como el autor de todas estas modificaciones, pues desde nuestro punto de vista es Peña Nieto, porque nos llama la atención que hace una semana precisamente Francisco Rojas solicitó que solamente fuera la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa es presidida por un priista y obviamente todas las modificaciones que se han estado presentando por parte del PRI, pues es Navarrete Prida. Así es que vemos que detrás de todo esto pues está también Peña Nieto y obviamente no queremos pensar mal, pero posiblemente todo esto tenga que ver hacia el 2012. Valoramos la pregunta porque es muy puntual en un tema que está ocurriendo. A ver, es del conocimiento público de todas las fuerzas políticas, observadores políticos en el país, que a partir del 2009, un gobernador se hizo del control del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Puso coordinador, puso presidentes de comisiones, controla la mayoría de ese grupo parlamentario, toma decisiones, ordena, aprueba o frena iniciativas
y votaciones en la Cámara de Diputados. Controla las presidencias de las comisiones más importantes, influye en el reparto del presupuesto, determina la ley de ingresos y es el que tiene, por su alianza con el Partido Verde de la Cámara de Diputados, la llave de la aprobación de reformas o el freno a la aprobación de reformas en la Cámara de Diputados. Ese gobernador es Enrique Peña Nieto del Estado de México, lo sabemos todo el mundo. Lo hemos visto actuar y sabemos cómo influye, ordena, frena, impulsa con sus representantes en la Cámara de Diputados. Ellos impulsaron hace meses una reforma política cuyo centro fundamental contenía el lograr mayorías artificiales a partir del 2012 en la Cámara de Diputados y Senadores. Planteaba la reincorporación de la cláusula de gobernabilidad o de sobrerepresentación para que en el 2012 cualquier partido que tuviese por lo menos el 35% de los votos, automáticamente, sin tener mayoría de diputados y senadores, se le otorgaran tantos diputados y senadores como fueran necesarios para tener la mayoría de la mitad más uno. Es decir, controlar de manera artificial las dos cámaras del Congreso. Tiene otras modificaciones, pero la esencial era esta. Finalmente no la presentaron, pero la pretensión se hizo evidente en la Cámara de Diputados. Hoy está discutiéndose aquí en la Cámara de Senadores un dictamen de reforma política que aún no culmina, está en Comisiones Unidas. Vamos a ver qué pasa mañana en el Senado de la República. Pero por lo que estamos observando, el PRI en la Cámara de Diputados se está convirtiendo en el dique principal que frena reformas o impulsa reformas a conveniencia electoral. Estoy hablando de la reforma laboral, que presentaron ellos una propuesta peor que la que el gobierno y el PAN presentaron, mucho más grave, y ahora esta modificación a la minuta del Senado de la República en materia de seguridad nacional, ya sintiéndose como si estuvieran en el gobierno y ellos tuvieran el control de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema que la diputada Quesada señaló hace rato también. El PRI en la Cámara de Diputados está actuando como si ya fuera dueño de la presidencia de la República y pudiese tomar decisiones legislativas como si estuviésemos en 2013. Ese es el tema de fondo. Y por eso el desencuentro que hay entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, evidentemente. Lo que quiero plantear es que bajo el supuesto de una guerra contra el crimen organizado se ha metido el miedo en la gente y se han violentado derechos y garantías constitucionales cada vez en mayor medida, militarizando el país, con el pretexto, y subrayo, con el pretexto de la lucha contra el narco. Creo que es una ley de seguridad en sí misma absurda, ¿no? Es una ley para la violencia, para legitimar más la violencia. Era pura tomada de pelo. Es jugar con el miedo de la gente, eso es lo que nos han hecho, meternos un pavor en todos, para que pensemos que no hay otra posibilidad, que estamos condenados a esta podredumbre de sistema que no da más. Cuando, ¿cómo no vamos a tener posibilidades de una sociedad más justa, más libertaria, más igualitaria? Y yo quiero decirles que eso que estaban discutiendo ahí, que querían darle un cuerpo, o quieren darle una legalidad, mató a mi hijo. No fueron los militares, pues fue esta guerra absurda entre militares y narcotraficantes, o militares y crimen organizado, o policías y crimen organizado, la que nos está matando. La guerra es contra nosotros. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policía, no saben hacer esa función, ellos están preparados para otra cosa.
y me parece que es un error gravísimo mantenerlos en las calles. Pero está esta criminalidad que está en las instituciones. Mi gran problema ahorita, y el gran problema de la sociedad, es que las instituciones están podridas. Están negociando ahí si pasa por un albazo, si pasa, están negociando intereses, no están pensando en la ciudadanía. Nosotros es verdaderamente vergonzoso que los ciudadanos tengamos que ir a decirle a nuestros representantes que dejen de jugar a sus juegos de intereses y empiecen a ver que la nación está desgarrada y que esas leyes no están funcionando, simplemente están legalizando y dándole mucho más instrumentos a la violencia. Queremos la paz, estamos a punto de hacer una marcha que saldrá el 5 de mayo de la ciudad de Cuernavaca, de la Glorieta de la Paz, del Monumento de la Glorieta de la Paz, y llegará el 8 y estamos pidiendo paz con justicia y dignidad, y esa ley es una exaltación de la violencia. Esa ley en todos sentidos. En todos sentidos. Es una seguridad nacional, necesitamos seguridad. Es decir, seguridad nacional es dar más aviones cuando no tenemos aviones para apagar fuego en los bosques. Es decir, aviones, cisternas. Seguridad nacional cuando estamos desgarrando el tejido social de nuestra sociedad. Cuando no les estamos dando oportunidades educativas ni de empleo a nuestros jóvenes. Cuando los estamos lanzando o a la muerte porque los van a matar los sicarios o el crimen organizado porque las instituciones los protegen, o los vamos a volver posibilidad para ser reclutados por el narcotráfico. Eso es seguridad nacional, no la violencia. Creer que construir la paz a base de violencia es verdaderamente una contradicción. ¿Cuál es la solución a este problema? La solución pasa obligadamente por una visión no policíaca, no militar del problema. Tenemos 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, 7,5 millones de jóvenes, que tampoco tienen acceso a empleo. Bueno, no hay oportunidades para la gente. Si no hay oportunidades para la gente, entonces estás promoviendo todo este clima de inseguridad y de violencia y de delincuencia. Requieres generar educación para todos, empleo bien pagado, salud para todos, alimentación para todos, de tal manera que vuelvas a echar a andar la actividad económica, fortalezcas el mercado interno, generes círculos virtuosos que hagan que el narco no sea atractivo. La gente se juega el físico hacia el narco porque son de los pocos espacios, es el narco, la migración o para de contar. No hay ninguna otra posibilidad. Tienes que rescatar como palanca de desarrollo tu propia riqueza. De verdad estoy convencido que lo que se necesita en este país no son reformas. Lo que se necesita en este país es que la ley se respete. Y la ley es la Constitución. No las demás leyes que han derivado de ahí. Es la Constitución. Porque ese es el marco que nos da referencia. Y todas las demás leyes deben estar acorde con la Constitución. No tienen por qué contradecirla. No tienen por qué hacerle trampa al marco constitucional. Si de ahí partiéramos, este país empezaría a tener cambios verdaderamente profundos y de fondo. Pero además, no solo para la izquierda, para el país se requiere ya acabar con ese discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo son malos los gobernantes, cómo son corruptos, cómo son irresponsables. Y nosotros, ¿por qué lo permitimos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra voluntad en eso? ¿Dónde está nuestra participación? ¿Dónde está nuestro ejercicio como hombres y mujeres libres? ¿Dónde está nuestra voz para reclamar y parar ese tipo de abusos y de atropellos?
México.